las lecciones del desierto. ¿Cuántos estuvieron para escuchar ese sermón? Son varios. Y les prometí ese día que iba a haber una continuación porque se hizo muy poquito el tiempo. Entonces hablamos acerca de las lecciones que nosotros podemos aprender del pueblo de Israel y su paso por el desierto. Esa historia o esa parte de la historia de Israel la encontramos nosotros en el libro de Números. Y yo les contaba que el libro de Números, en lugar de ser un libro que solamente es histórico y que no tiene mucha relevancia para nosotros, es todo lo contrario, porque el libro de Números tiene la historia del pueblo de Dios en un proceso largo de 40 años. Yo les contaba en la reunión, la última que tuvimos, de que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a Cades Barnea en un lapso más o menos de un año. Y cuando llegó ahí a Cades Barnea estaba a 11 días de entrar a la tierra prometida. Entonces decidieron mandar espías para que reconozcan la tierra, y en gran parte por culpa de los espías, porque ellos le transmitieron temor, le transmitieron miedo, pusieron su mirada en los gigantes que había en la tierra prometida y no pusieron su mirada en las promesas de Dios. En vez de durar para ellos ese pasar a la tierra prometida 11 días, Dios se disgustó por la incredulidad, Dios se enojó por la incredulidad de su pueblo y les dijo a Moisés que vayan por otro camino. Y cuando los desvió, el pueblo de Dios estuvo 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta recién llegar a la tierra prometida. Y cuando llegaron, solamente de la generación que había salido entraron Josué y Caleb, que fueron los espías que dieron un buen informe. Entonces, mire si no tiene este libro de Números importancia para nosotros, porque en realidad le pusieron números porque encontramos allí 2 censos que Dios ordenó que se le hagan al pueblo de Israel. El primero, Dios se lo ordenó en el capítulo número 1, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí. Y el segundo censo aparece en el capítulo número 26 de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel estaba en las llanuras de Moab. Se llama por eso el libro, así se llama Números, porque hay 2 censos, pero en realidad el nombre tendría que ser en el desierto, porque habla de toda la historia de Israel y su paso por el desierto. También se podría llamar Camino en el desierto. Y eso lo hace cercano a nosotros porque el camino del Señor es justamente eso, es un camino, no es que conocemos al Señor y ya nos vamos al cielo inmediatamente, no, conocemos a Cristo y comenzamos a caminar una vida nueva, una vida diferente. Y la Biblia dice en el libro de Hechos que a los primeros cristianos se los llamó cristianos en Antioquía, porque en ese tiempo aparecían muchos maestros, entonces le ponían el nombre de su maestro, le agregaban, por ejemplo, si aparecía un maestro que se llamaba, no sé, Tertulio, a los que lo seguían le ponían tertulianos, ¿no? Y si aparecía uno que se llamaba Herodes, a los que lo seguían le decían herodianos. Y bueno, a alguien ahí en Antioquía se le ocurrió decir, bueno, ¿estos de quién hablan? Bueno, hablan de Cristo, vamos a ponerle cristianos. Pero hasta ese momento identificaban a la iglesia como los del camino, porque nosotros somos personas que hemos decidido tener un camino de vida diferente al que llevábamos antes. Por eso el libro de Números tiene tanta enseñanza para nosotros. Y en la parte anterior, que de paso si alguno la quiere ver, está en nuestro canal de YouTube, se llama Lecciones del Desierto parte 1 y esta se llama Lecciones del Desierto parte 2. Aprendimos que aunque es necesario pasar por desiertos, pasar por procesos, podemos decir también en nuestra vida espiritual, el desierto o el proceso no es un lugar para quedarse a vivir, es un lugar de paso. Aprendimos también que
cuando Dios nos da órdenes en medio de nuestro proceso espiritual, porque Dios siempre nos habla de una o de otra manera. Dios nos habla al corazón, Dios nos habla con su palabra, Dios nos habla a través de un mensaje, a través de un hermano. Dios siempre nos habla porque Él está interesado en nosotros. Cuando Él nos da una orden, aunque nosotros estemos en un proceso, debemos ser prontos para obedecer esa orden, porque nuestra desobediencia a Dios puede dejarnos fuera de nuestra tierra prometida. También aprendimos en la parte anterior que en el desierto es necesario oír a Dios y no oír las voces incorrectas. Porque cuando un cristiano, un hijo de Dios, está en un desierto, en un proceso espiritual, escucha voces, escucha la voz de Dios, pero también escucha las voces de otras personas que no creen en Dios y hasta su misma voz, que muchas veces nuestra propia voz es engañosa. Por eso el profeta Jeremías decía que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que tenemos que apoyarnos siempre en la palabra de Dios, porque nuestro corazón se emociona y a veces las emociones nos hacen tomar buenas decisiones y a veces nos hacen tomar malas decisiones. ¿A cuánto le ha pasado, no? Porque una emoción, un enojo, un momento de ira, un momento de frustración, como decía el pastor, nos puede hacer tomar una decisión equivocada. Y hoy vamos a hablar un poco, no quiero hacerlo muy largo, acerca de otras importantes lecciones del desierto. El pueblo de Israel, cuando atravesó el desierto, tuvo que tener mucho cuidado. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con el mundo de los pensamientos. Israel fue muy batallado constantemente en el desierto, en el proceso, por sus propios pensamientos, que muchas veces los llevaron a distanciarse de Dios o a distanciarse del propósito de Dios. ¿Por qué el enemigo nos batalla tanto en nuestros pensamientos? Porque ese es el campo de batalla. Es en nuestra mente donde nosotros recibimos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Es en nuestra mente también donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. A algunos Dios les habla a través de la alabanza, de la adoración, de la palabra. Pero es en nuestra mente donde nosotros oímos la voz de Dios. Y es ahí también en nuestra mente donde el enemigo nos habla. Y es ahí en nuestra mente también donde nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, que muchas veces no son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Israel cometió errores en el desierto porque no cuidó el mundo de sus pensamientos. Cuando nosotros estamos en un desierto, en un proceso espiritual, también vamos a ser batallados en el mundo de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo no está interesado en hacernos más fácil este viaje, esta carrera cristiana. El enemigo no está interesado tampoco en que nosotros cumplamos el propósito con el cual Dios nos trajo a esta tierra. Él no está interesado en eso. Está interesado siempre en desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Por qué el enemigo nos batalla en los pensamientos? Porque no nos quiere hacer fácil el camino, porque nos quiere distraer. Y también si él pudiera, quisiera evitar que el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumpla. Por eso debemos cuidar. Y yo quiero contarles hoy por lo menos 3 cosas que pensó el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. En primer lugar, en Números capítulo 11, versículo 23, dice la Biblia: entonces Jehová, en el versículo 22 voy a empezar, dice: ¿será suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor le dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. El primer pensamiento incorrecto que tuvieron fue que porque ellos estaban en un desierto y el desierto se estaba extendiendo, ellos pensaron que la mano de Dios se había cortado para salvarlos.
Y a Dios le disgustó esto, le dijo a Moisés, Moisés, ahora ustedes van a ver si mi palabra se cumple o no. Y en este contexto que está este versículo, había sucedido que el pueblo de Israel quería comer carne. Entonces hasta el mismo Moisés estaba dudando de que la mano de Dios siguiera extendida en medio del desierto. Y Dios se enojó con Moisés y le dijo, Moisés, ahora ustedes van a ver, y todos los que han leído esta historia, dice que Dios se airó con su pueblo y envió una lluvia de codornices. Pero Dios se lo envió enojado. ¿Por qué? Porque ellos estaban dudando de que la mano de Dios se había cortado porque ellos estaban en un desierto. Y yo mientras pensaba en esta semana, que muchas veces nosotros pensamos que la situación personal, lo que a nosotros nos rodea, ahora esta circunstancia tan extraña que estamos viviendo, no solamente nosotros, sino en todo el mundo, a veces como cristianos también somos batallados en nuestro pensamiento y decimos, y ahora Dios, ¿qué va a hacer para socorrerme? Dios, ¿qué va a hacer para ayudarme? Si todo está así, de esta forma, todo está como trabado. En primer lugar, no le demos lugar a ese pensamiento, porque aunque nosotros estemos en un proceso, aunque nosotros estemos en un desierto espiritual, la mano de Dios no se ha cortado para orar. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. La mano de Dios sigue estando extendida para nosotros cuando le clamamos a Él y sigue siendo poderosa para obrar de forma que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Así que no le demos lugar en nuestros pensamientos a ese tipo de pensamiento que tuvo el pueblo de Israel. Ellos dijeron, ¿cómo va a ser Dios ahora? Si eran millones, dicen los historiadores, y querían comer carne, no querían comer otra cosa, querían comer codornices. Y la Biblia dice que Dios envió una lluvia de una forma sobrenatural, de tal manera que fueron expuestos entre ellos todos los codiciosos, porque veían tantas codornices y juntaron tanto, que Dios permitió que ahí mismo, en el montón donde ellos la juntaban, se arruinen. Porque Dios les estaba dando una lección. Dios les estaba diciendo, a pesar de que ustedes estén en un desierto, a pesar de que ustedes estén en un proceso, mi mano nunca se ha cortado y no los voy a dejar ni los voy a desamparar nunca. Mire qué lección para nosotros también. Si Dios nos permite pasar desierto en cualquier área de nuestra vida, no pensemos como el pueblo de Israel, que nuestros problemas, que nuestras limitaciones, que la situación en nuestro trabajo lo limita a Dios. No, la mano de Dios no se ha cortado para obrar y está siempre extendida a favor de aquellos que le buscan y le creen. Si usted lo cree con todo su corazón, dele un aplauso al Señor porque así es. La mano de Dios no se ha cortado para obrar. No permitamos que esos pensamientos llenen nuestra mente. En segundo lugar, el pueblo de Israel en sus pensamientos comenzó a despreciar la provisión que Dios le daba. Si bien el desierto no era un lugar cómodo, como de pronto puede ser ahora este tiempo para muchos de nosotros, no es el tiempo que podemos decir, uy, qué cómodos estamos o qué holgados estamos. No era un lugar cómodo, no era un lugar de lujos el desierto. Sin embargo, Dios había tomado la decisión de proveerle a su pueblo de una manera sobrenatural. No solamente cuando se enojó y le mandó codornices, sino que Dios había provisto en Números capítulo 11, versículos del 5 al 9. Acá está el pueblo de Israel pensando, también enojado, porque la mitad del libro de Números el pueblo de Dios está descontento y enojado. No tiene nada que ver con nuestras vidas cristianas, ¿no? Ni con nuestro caminar en el Señor. Pero la mitad del libro del Números ellos se quejan y se enojan ante cada desafío que tienen por delante. Mire lo que decían. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos,
dice en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ellos estaban en un desierto. Sin embargo, porque nosotros estemos en un desierto, Dios no deja de ser nuestro proveedor. Y Dios hacía un milagro, no a veces, o no una vez a la semana, no una vez al mes, todos los días. Ellos se levantaban y la Biblia dice que cuando caía el rocío de la noche también caía el maná. Y era asombroso porque nadie podía verlo caer. Pero cuando se levantaban, ellos salían al campo y ahí estaba el maná como regado del cielo. Y solamente ellos tenían que recogerlo y amasar y hacían sus alimentos. Y era un milagro sobrenatural. Dios les estaba mostrando, ustedes están en un desierto, pero yo estoy con ustedes en medio del desierto. Y Dios les suplía de una forma sobrenatural, milagrosa, un milagro sorprendente. Sin embargo, llegó un momento de que el pueblo se cansó de comer maná y comenzó a anhelar las cosas que tenía en Egipto. Comenzó a anhelar lo que tenía en su pasado. Y miren qué lección, hermanos, porque ellos comenzaron en sus corazones, en sus pensamientos, a despreciar la provisión de Dios. Y yo pensaba en esta semana que quizás este no haya sido el tiempo, para algunos sí, para otros no, de mayor holgura. Pero creo que todos nosotros podemos decir que Dios nos sostiene día a día. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos suple día a día, semana a semana, mes a mes, que Dios no nos deja, porque Dios está comprometido con su pueblo como proveedor que Él es. Y el pueblo empezó a desestimar, a tener en menos esa provisión que Dios le dio y comenzó a quejarse y a anhelar lo que habían dejado en Egipto. Cerraban los ojos y empezaban a soñar en las nubecitas con los ajos, con los pepinos, con todo lo que habían comido en Egipto y miraban lo que Dios les daba y lo despreciaban, lo tenían en menos. ¿Qué enseñanza para nosotros? Porque el pueblo en ese momento lo que debía tener y lo que debemos tener todos nosotros cuando atravesamos procesos en nuestra vida desiertos es tener un corazón agradecido. Dios esperaba de ellos que ellos tengan gratitud, pero ellos estaban tan cegados, estaban tan ingratos, le habían dado lugar en sus pensamientos a la ingratitud para con Dios que empezaron a anhelar Egipto, empezaron a anhelar lo que ellos habían dejado atrás. Y en Egipto ellos eran esclavos, en Egipto ellos eran mercancía de un faraón tirano, despiadado, que no tenía misericordia de ellos. Sin embargo, estaban tan ingratos con Dios que anhelaban volver atrás. Cuando nosotros atravesamos un proceso espiritual, tenemos que tener mucho cuidado con el mundo de nuestros pensamientos, porque una de las formas que más el enemigo aparta a personas del camino de Dios es trayéndoles pensamientos y actitudes de ingratitud y comienzan a pensar, mejor me iba cuando no conocía a Dios. ¿No ha escuchado alguna vez usted eso? Mejor estaba yo antes de conocer a Cristo. Al final conocí al Señor y empezaron a pasar tantas cosas en mi vida. Es que antes de conocer a Cristo usted estaba muerto espiritualmente y por lo tanto insensibilizado. No sentía los golpes de la vida, los desiertos, los problemas. Y cuando usted llegó a Cristo, lo primero que Dios hizo con usted y conmigo es resucitarnos. Entonces ahora estamos vivos y sentimos
Cuando estamos en un proceso, cuando estamos en un desierto, cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones, sentimos cuando Dios responde nuestras oraciones, también cuando no las ha respondido todavía. El pueblo se llenó de ingratitud en el desierto. Sus pensamientos eran de retroceder, eran de volver atrás. Pensaban, ay, ¿quién nos diera? ¿Quién nos mandó? Pensaban a obedecerle a Moisés y a seguirlo en esta locura que tiene Moisés de decir que Dios tiene una tierra prometida para nosotros. Mejor estábamos allá. Mire cómo el enemigo batalla los pensamientos. Si usted está en un desierto o en un proceso en su vida, nunca desprecie la provisión que Dios le da hoy. Cada día Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y una vez un joven que se quejaba mucho porque su pastor siempre les enseñaba cada domingo: hay que ser agradecidos con Dios, hermanos, hay que agradecerle a Dios las cosas buenas que Él nos da. Y una mañana fue a una reunión en medio de un día terrible, en medio de un día de heladas, en medio de un día que no se podía ni caminar. Y el joven iba enojado y diciendo: ahora a ver qué se le va a ocurrir al pastor, ¿por qué le va a dar gracias a Dios? Ya veo que hoy no va a tener nada que darle gracias a Dios, decía en sus pensamientos, porque él estaba ingrato, estaba enojado. Entonces llega y el pastor dice: hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque no todos los días son como este. Siempre hay un motivo para darle gracias a Dios, amén. Y si hoy estamos en un proceso, en un desierto, démosle gracias a Dios porque no toda nuestra vida ha sido así. Démosle gracias a Dios por todos los beneficios que Él nos da, que nos ha dado y que nos dará. No nos olvidemos rápidamente de los beneficios que hemos recibido del Señor. Cultivemos en nuestro corazón la gratitud hacia Dios. ¿Cuántos me dicen amén? No anhelemos volver a Egipto. ¿Sabe cuándo nos volvemos ingratos? Cuando nos concentramos en mirar lo que no tenemos y dejamos de observar lo que sí tenemos. ¿Por qué la gente es ingrata? Porque siempre está mirando que hay algo que le falta. Siempre, materialmente hablando, económicamente hablando, siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Siempre. Pero si nosotros nos concentramos en ver lo que no tenemos, vamos a ser ingratos con Dios en lugar de que debiéramos ver lo que sí tenemos, lo que sí Dios nos ha dado. No solamente las cosas materiales, no solamente las bendiciones físicas, hermanos, sino esas bendiciones que no se pueden comprar con dinero. La vida, la salud, la familia, una buena esposa. Nadie puede comprar una buena esposa con dinero. Usted tiene que ser sabio y Dios le tiene que dar una buena esposa. Esa es una bendición de Dios. Dice la Biblia que el que haya esposa halla el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Nadie puede comprar con dinero un buen esposo. Paz en el hogar, armonía. No se puede comprar con dinero el perdón de nuestros pecados, la libertad de todos los traumas que tuvimos en nuestra niñez. Esas cosas no se pueden comprar con dinero y Dios nos la da gratuitamente. Por eso debemos cultivar un corazón agradecido. ¿Cuántas cosas tenemos para darle gracias al Señor hoy? ¿Cuántas? Si tuviéramos que hacer una lista, enumerar que Dios no nos ha dejado en todo este tiempo, que Dios nos ha suplido en todo este tiempo, que Dios ha transformado y sigue transformando nuestra vida para bien. No le demos lugar al enemigo en nuestros pensamientos y no menospreciemos las bendiciones que Dios nos da. No menospreciemos el maná. El significado de la palabra maná es el pan que cae del cielo. Esas bendiciones que Dios nos da sin que nosotros las esperemos. Esas bendiciones que Dios nos da solamente porque Él es bueno, es nuestro Padre y nos ama con amor eterno. El pueblo de Dios en el desierto empezaron a recordar Egipto. Y cuando la Biblia habla de Egipto, es un simbolismo de nuestra antigua vida, cuando el Señor Jesús no reinaba en nuestro corazón.
y éramos, como todos los que no creen en el Señor, mercancía del enemigo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos a merced del enemigo, nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia. De hecho, muchos de nosotros hemos vivido cosas traumáticas en nuestra vida a causa de que nuestras familias no conocían a Cristo. Y éramos mercancía del enemigo. Por eso no debemos extrañar nunca el pasado, nunca debemos permitir esos pensamientos. Estaba mejor sin Cristo. Porque el plan del enemigo para la humanidad siempre es el mismo, no ha cambiado. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, que sería el faraón, si lo miramos así en el simbolismo del pueblo de Israel en Egipto, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia, la tengan en abundancia. El plan del enemigo nunca cambia para con la humanidad. Él siempre quiere hurtar, que no es lo mismo que robar, porque según la definición del diccionario, robar es sacarle a otros algo que les pertenece con violencia, por la fuerza. Sin embargo, hurtar es sacarle a otro lo que le pertenece silenciosamente, casi sin que se dé cuenta. Y eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros no conocemos al Señor. Él vino para hurtar, de a poco te saca todo lo que te pertenece. Él vino para matar y Él vino para destruir. Por eso, servir a Cristo fielmente es la bendición más grande que nosotros podemos tener, hermanos, porque es vivir bajo el refugio de la sombra del Altísimo. Y la Biblia dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo, mire que esa palabra morar habla de permanecer, no habla de estar de paso nada más, de pasar por la iglesia a buscar mi bendición, mi milagro y después, bueno, Dios, si te he visto, no me acuerdo. No, es morar en la presencia del Señor lo que te va a dar el refugio, lo que te va a dar el amparo, permanecer, aunque esté en el desierto más oscuro de mi vida, en el proceso más difícil que Dios me permita vivir, yo voy a permanecer, voy a morar bajo la sombra del Altísimo, porque sé que ahí voy a estar bajo el cuidado de mi gran y todopoderoso Dios. Vamos a morar en este tiempo, hermanos, aunque estemos en un desierto o en un proceso, bajo la sombra del Altísimo, amén, porque Él nos va a cuidar y Él nos va a proteger. Otro error que tuvieron también el pueblo de Israel y que es para enseñanza para nosotros, es que en sus pensamientos le dieron lugar a la incredulidad y esto los llevó a tener una actitud de incredulidad. Antes de tener una actitud de incredulidad, tenemos que tener pensamientos de incredulidad. Antes de actuar con incredulidad, tenemos que pensar con incredulidad. Y el pueblo de Israel se permitió dudar de las promesas de Dios, se permitió llenar su mente de incredulidad. Comenzaron a dudar de lo que Dios había dicho, y no que solamente Dios había dicho, sino que les había dado señales poderosas, mostrándoles, como leímos en la lección anterior, que el Señor los acompañaba con una nube en el día, en el desierto, y por la noche había una columna de fuego. Y justamente eso era para preservar al pueblo de las inclemencias del tiempo en el desierto, porque en el día las temperaturas en el desierto pueden ser altísimas. Entonces el pueblo de Israel, millones de ellos, tenían una nube sobre ellos que los protegía del calor. Y cuando llegaba la noche, las temperaturas en el desierto bajan de una manera asombrosa, y Dios planeó que haya una columna de fuego alrededor de ellos para protegerlo de ese frío tan espantoso del desierto. Dios les mostraba señales de que estaba con ellos. Dios les mostraba señales asombrosas, prodigios, espantosos, dice la Biblia, para que ellos creyeran
que si Dios había dicho que había una tierra prometida es porque había. Y si Dios había dicho que Él se las iba a dar en posesión a ellos, se las iba a dar. Sin embargo, ellos se permitieron dudar del poder de Dios. Aceptar en sus pensamientos la incredulidad, comenzar a dudar, ¿entraremos? ¿Habrá una tierra prometida? ¿No habrá una tierra prometida? ¿Podremos con esos gigantes? ¿No podremos? ¿Nos van a destruir esos gigantes? ¿Qué va a pasar de nosotros? Hermanos, en tiempo de procesos, no dudemos de las promesas de Dios. Así como hizo Dios con el pueblo de Israel, que el desierto era crudo y espantoso. Sin embargo, ellos de día tenían una nube que los protegía y de noche una columna de fuego. Así Dios hará con cada uno de nosotros, aunque las circunstancias a nuestro alrededor, hermanos, no cambien tan pronto como todos nosotros quisiéramos. La nube del Señor va a estar sobre usted de día y la gloria del Señor se va a manifestar en columna de fuego de noche. Dios nunca lo va a dejar, Dios nunca lo va a desamparar. Él va a estar con nosotros como poderoso gigante, porque no somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial. Un pueblo que Dios ha comprado para Él mismo a precio de sangre. En medio del proceso, no dude de las promesas de Dios. La Biblia dice que solamente Dios encontró, en Números 14:24, pensamientos de fe y actitud de fe en su siervo Caleb y en su siervo Josué. Y en este tiempo es fácil, hermanos, contaminarse de incredulidad. Es muy fácil. Yo sé que todos ustedes donde se mueven, en sus lugares de trabajo, en el diario vivir, cuando hablamos con la gente, lo que se habla allí afuera no es lo mejor ni es lo más alentador. Y nosotros somos parte de esta sociedad. Por eso no es fácil mantener una actitud de fe y mantener pensamientos de fe. Sin embargo, a través de Josué y Caleb nosotros podemos aprender que ellos dos eran la minoría, no eran la mayoría, eran la minoría de los espías, porque los otros 10 habían dado un informe negativo, un informe pesimista, y ellos eran la mayoría. Josué y Caleb eran la minoría. Sin embargo, en medio del desierto y en medio del proceso que Dios les permitió vivir, ellos se mantuvieron con pensamientos de fe y con una actitud de fe. Dios vio algo en ellos diferente que los hizo entrar y poseer las promesas de Dios que tenían sobre sus vidas. Que Dios se encuentre, hermanos, entre nosotros hoy guerreros, que en medio de todas estas circunstancias la iglesia se mantenga con pensamientos de fe y también con actitud de fe. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Dios es mi proveedor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él prometió que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y no nos va a pasar absolutamente nada que no sea la perfecta voluntad de Dios planeada para nosotros. Y si nos pasa algo que es la perfecta voluntad de Dios para nosotros, entonces vamos a estar siempre mucho mejor, porque es mejor estar en la voluntad de Dios que apartarse de los propósitos que Él tiene para nosotros. Somos pertenencia de Dios, le pertenecemos a Él. Nuestra vida está bajo el control de Dios Altísimo. Donde quiera que vayamos, estamos bajo su cuidado. Y nuestro futuro, hermanos, está en las manos de Dios. No estamos a la deriva. Nuestro futuro le pertenece al Señor. Por eso nuestra parte es, a pesar del proceso y a pesar del desierto, mantener pensamientos de fe y actitud de fe. Amén. Dice Números 14:24, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y en la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos.
El ejemplo de Josué y Caleb es el que todos nosotros debemos seguir. En este tiempo y en todos los tiempos, cuidemos el mundo de nuestros pensamientos. No permitamos que la ingratitud entre a nuestro corazón. No permitamos que entre en nuestra vida y en nuestro hogar la queja, el desaliento. No permitamos que entre a nuestra vida el pensamiento de incredulidad y la actitud de incredulidad, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Los otros 10 espías no entraron a la tierra prometida. Es más, la Biblia dice que ellos perecieron con una multitud en el desierto por no creerle a Dios. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo, hermanos, de Caleb y Josué, que mantuvieron su mente puesta en lo que Dios había prometido y por eso heredaron la tierra. La Biblia nos dice que Caleb aún tenía 80 años y él seguía conquistando y seguía reclamándole a Josué lo que era de él, porque él decía: si Dios dijo que este es mi monte, dámelo ahora, porque tiene que ser así. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Qué linda actitud esta, hermanos. En el desierto, en el proceso, cuidemos el mundo de nuestros pensamientos, porque es ahí donde el enemigo nos batalla. Es el campo de batalla del enemigo, es la mente. Ahí escuchamos a Dios, pero también ahí el diablo nos habla, y también nuestro propio corazón. Y debemos aprender a discernir para oír la voz de Dios. Dice en Filipenses capítulo 4, y con esto voy terminando: regocijaos, en el versículo 4, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No nos olvidemos de eso, hermanos, que el Señor está cerca. La Biblia dice que hoy está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Mucha gente nos ha preguntado en este tiempo: pastor, todo lo que pasa a nuestro alrededor son señales de la venida del Señor. Claro que son señales de la venida del Señor, pero el pueblo de Dios no tiene que llenarse de temor, todo lo contrario, tiene que examinar sus prioridades, poner a Dios en primer lugar y caminar día a día con paz y con fe. Que todo lo que nosotros por años hemos estado predicando, lo que hemos estado escuchando, se va a cumplir. Ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios dejará de tener cumplimiento. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice otra versión que me gustó mucho también y se la quiero compartir: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, nos dice el Señor. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, dice esta palabra. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios, esa paz que Dios nos dio cuando le conocimos al Señor, cuidará sus corazones y sus mentes mientras ustedes vivan en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, hermanos. Le damos gracias al Señor. Levante su mano y dígale al Señor en una oración sencilla: Señor, ayúdame en este tiempo a vigilar lo que estoy pensando.